Dios les bendiga, mis hermanos, pues nuevamente sacando tiempo de donde se puede. Ah, Quisiera agregar una cuestión a lo del live del día de ayer. Tenía pensado contarlo eh, cuando conté una situación de la homilía del domingo pasado, pero se me pasó y ya no la conté, y creo que es importante porque quizá más de uno se puede escandalizar, pero pues la fe es esto, es realmente arrojarse a un discernimiento, a una explicitación como el numeral 66 del catecismo, eh, que sin quitar la esencia y la sustancia del depósito de la fe, que nadie puede quitar, modificar, manipular. Sin embargo, no nos podemos quedar en una concepción de la fe, en términos del Papa, rancia o rígida, porque esa nunca ha sido la Iglesia Católica. Ya lo decía alguien, que no me van a decir que es un modernista, Chesterton: la tradición es la transmisión del fuego, no de las cenizas. Evidentemente puede hacer uno ejercicios teológicos que pueden ser riesgosos y por ende existe la posibilidad de equivocarse, pero como decía mi párroco, el buen teólogo se arroja y con el tiempo va haciendo síntesis. Entonces vemos, por ejemplo, en Benedicto XVI, cuando era un teólogo, Ratzinger, que tuvo medidas que después él ya matizó, y otras que eran un poco más rígidas, como que soltó un poquito la mano. Entonces, mientras sea una teología rectamente intencionada, sea una teología, como dice el Papa Francisco, desde que se hace de rodillas, creo que hasta las equivocaciones pueden ayudar al mismo teólogo. Pero voy a hacer algunas aplicaciones sin cambiar lo que sigo creyendo al respecto, porque finalmente es lo que crea la Iglesia Católica. A ver, me explico. Ayer, cuando estaba haciendo la video reacción de el testimonio de Mapi, les decía que a mí me hirvió la sangre cuando Mapi contaba de cómo la estaban linchando cuando subía videos ella bailando, cuando eso era su terapia para salir del pozo en el que se encontraba, a nivel físico, mental y espiritual. Entonces, pues estos tipos de juicios de los que son puros, de los que se creen ortodoxos, de los que creen que tienen ticket directo al cielo, y les contaba, lo voy a volver a contar por aquellos que no estuvieron en el live de ayer o no han visto el video de ayer. Mi esposa y yo fuimos a misa el domingo a una parroquia en la que el párroco, dado que el evangelio decía que antes de querer sacar la paja del ojo ajeno, nos saquemos la viga que tenemos, y él contaba dos casos de lo que pasó en su parroquia. Uno, que se le acercó un señor y le dijo que ya no iba a ir a la iglesia porque alguien de estos super católicos pues le pegó un regañadón por el hecho de haber entrado con el sombrero. El problema es que le dijo que se lo quitara, que en la iglesia no puede andar con sombrero. Entonces este señor, súper católico, defensor de la regla y de la norma, pues se le pasó conocer un poquito a esta persona, y nada más ni nada menos que este señor pues estaba lidiando con la dificultad emocional que la mayoría de las personas que están lidiando con el cáncer tienen, sobre todo con la calvicie, con la pérdida de pelo, las cejas, tantas cosas que se le cae el cabello, y pues evidentemente se sintió humillado. Pero me encantó porque el padre no solamente hizo ver cómo en esto se ve querer sacar la paja del ojo ajeno y no ver la viga que uno tiene, porque el padre hizo una analogía muy buena. Lo increíble es que la misa pudo haber estado oficiada por el obispo, y el obispo tiene sombrero litúrgico, pero sombrero al fin.
Los sacerdotes, inclusive los más tradicionalistas, usan también un tipo de solideo. Les gusta negro, ¿va? Pero parece que ciertos dentro de la Santa Misa sí pueden usar sombrero. Pero liturgia, lo que tú quieras, aquí estamos hablando del hecho de un sombrero que tapa la cabeza. En fines prácticos es la misma cosa, ¿va? Y para eso lo necesitaba este señor con cáncer, para tapar un poquito la cuestión de la calvicie. Y bueno, yo no sé también si tenga una cuestión a nivel de salud, ¿va? De que tienen que cuidar mucho la cuestión de no enfriar su cabeza, no sé. Porque puede estar bajo de defensas, no sé. Y el segundo caso, el padre mencionaba que lo tuvo en su parroquia previa, no en la que estaba dando misa, sino en una anterior, que al trabajar con los jóvenes de confirmación, él intentaba involucrarlos en algún tipo de ministerio, ¿eh? Como lectores, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, etcétera, etcétera. Y había un muchacho que se animó mucho y se apuntó para ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, ¿verdad? Y él se trató de preparar el día, la primera vez que sirvió, con lo mejor que tenía, y lo mejor que tenía era como una t-shirt blanca y unos jeans, pero parece que a él pues le gustaba un poquito las cosas un poco más flojas, ¿verdad? El punto está de que dice el padre, es interesante que en la Santa Misa todos se venían acá conmigo y lo dejaban a él, no querían recibir la Sagrada Comunión. Y el padre de entrada dijo, esta gente no estaba rechazando a este muchacho, estaba rechazando a Cristo. Entonces, porque finalmente la comunión que daba ese muchacho o a la que daba yo es el mismo Cristo, ¿eh? Pero bueno, el punto está que después hasta se quejaron con el padre, le dijeron que ese muchacho no puede estar dando la comunión, mírenlo, parece cholo, etcétera, Y ese muchacho se apartó de la iglesia, se apartó de la iglesia. Entonces, con esta cuestión iba a agregar una cuestión más que pasó recientemente. Creo que fue ese mismo domingo. ¿Sí fue ese domingo que fuimos a IKEA? Sí, va. En IKEA o IKEA, que le dicen en Latinoamérica, esta tienda sueca de muebles y todo esto, fuimos mi esposa y yo a desayunar, es bastante económico ahí, y después solemos caminar un poco porque es un lugar muy, muy, muy grande, y nos tocó ver a una pareja que por evidentes formas era una pareja de personas con atracción al mismo sexo, pero la curiosidad es de que tenían a dos niños chiquitos, morenitos, negritos, afrodescendientes podemos decir, no sé, que luego en las interacciones nos dimos cuenta que eran gemelitos, no gemelos, cuates, eran cuates. Entonces al principio me da culpa, porque como rápido uno hace juicios, pues evidentemente partiendo de lo que sigo creyendo, y lo dejo primeramente claro, dejo claro. Me han escuchado muchas veces decir esta frase: la adopción no es derecho de nadie, al menos no, o sea, nadie tiene derecho a adoptar, el derecho es del adoptado. Si vamos a hablar respecto de derechos de adopción, el derecho no está en quien adopta, sino en el adoptado. Entonces, y el adoptado tiene derecho a recuperar lo que perdió. ¿Qué perdió? Un padre y una madre. Tan sencillo como eso. Homófobo, no, es una cuestión de ley natural, no estoy ni siquiera citando Biblia ni nada por el estilo. La adopción es derecho del adoptado. ¿A qué? A recuperar lo que perdió. ¿Qué perdió? Un padre y una madre, ¿no?
Nadie tiene derecho ni siquiera a tener hijos biológicos. Un hijo siempre será un don, ¿verdad? No un derecho. Yo tengo derecho a ser padre. No, no tienes derecho a ser padre. Los hijos no son derecho de los padres. Los hijos son don de Dios, ¿verdad? Mucho menos yo tengo derecho a adoptar, no. El niño tiene derecho a recuperar lo que perdió un padre y una madre. Entonces, dejando claro, sigo yo creyendo esto. Es una cuestión de ley natural y el que quiera argumentar, que argumente con argumentos precisamente de derecho natural y de antemano, porque sé que algunos se van a venir, porque siempre que digo esta frase levanto controversia. Ya de antemano les voy a decir que no voy a publicar comentarios ni nada por el estilo que no comiencen, o sea, si van a contradecir, perfecto, Nada más saben que no calumnias, no juicios temerarios, no insultos gratuitos, nada por el estilo, porque ahí van a quedar bloqueados. Pero pueden opinar perfectamente en contra de lo que uno piensa. Nada más que antes de dar sus argumentos, comencemos con lo básico. Les agradecería que aquellos que no estén de acuerdo, pues me digan, primeramente, cuál es la base ontológica de un derecho. Es decir, ¿qué hace un derecho? Porque estamos en una época en donde nos hemos inventado derechos, ¿verdad? Nos hemos inventado derechos. Y no hemos definido primeramente qué es un derecho. ¿Cuáles son los elementos para que exista un derecho? Porque si no, nos vamos a seguir inventando derechos que no son derechos y que inclusive pueden estar violando otros que sí son derechos, ¿verdad? Entonces, les agradecería eso. Pueden estar en contra de este argumento que estoy poniendo, de que la adopción no es derecho de los padres, sino es derecho del adoptado a recuperar lo que perdió, un padre y una madre. ¿No estás de acuerdo a eso? Primero te agradecería que me dijeras cuál es la base ontológica que sustenta un derecho. ¿No? Por ahí. Entonces, sigo creyendo eso. Pero esto que es una verdad y que la considero verdaderamente una verdad, no significa que que no entremos en el discernimiento propio de la casuística. Yo personalmente, interiormente, reaccioné haciendo un juicio temerario de ellos, ¿verdad? Objetivamente, yo estoy respaldado. ¿Por qué? Porque sigo creyendo que ellos no tienen derecho a adoptar. El derecho es de esos dos niñitos a recuperar lo que perdieron. Perdieron un padre y una madre. Entonces, pero por primera vez me vino un poco a la cabeza, no sé si fue gracia precuaresmal, vamos a decirlo así, porque inclusive fue hasta un poquito sarcástico, porque le decía a mi esposa que estaba muy claro quién era la madre, ¿verdad? Porque uno era más así, más reservado, menos involucrado con los niños, y el otro andaba con los niños, los abrazaba, era súper tierno con ellos y todo esto. La gente que se acercaba con los niños era el que respondía, no, que esto y esto y esto, o sea, súper hablador y todas las cosas. Entonces, digo, esto ya se ha visto mucho en las relaciones de hermanos que tienen atracción al mismo sexo. Aunque no lo quieran reconocer, uno de los dos termina teniendo características más masculinas y otro más femeninas, ¿va? O sea, como que en estas relaciones hasta sale la ley natural que te dice Dios hizo hombre y mujer, ¿va? Aquí no estoy diciendo evaluaciones morales, etcétera. Cada caso es cada caso y todo esto. Quiero ser muy respetuoso en este sentido, pero se me hace interesante. Pero bueno, a mí, al ver esos hombres con estos niños, y repito, uno de ellos sumamente cariñoso con ellos, atento, o sea, involucrado con los niños, ¿verdad? Pues nomás me alcanzó para decir, está claro quién es la mamá aquí, ¿verdad? O quién la hace de mamá. Entonces, pero luego me vino a la mente algunas cuestiones. Al verlos que eran como afrodescendientes, no sé, díganme que tengo una tremenda imaginación, pero ya saben que Santo Tomás de Aquino mencionaba de que es preferible equivocarse por pensar bien que por pensar mal. ¿Qué hubiera pasado que esos niños fueran, no sé, de Nigeria? Y más aún de una familia cristiana, y ya saben que están matando a los cristianos en Nigeria. Y estos niños quedaron huérfanos por eso.
Y en ese problema son esta pareja gay que los rescataron. ¿Valida el hecho de la adopción y todo, de lo que acabo de decir al principio? No. Pero obvio que no da la misma adoptar porque, pues, ahora que ya estoy casado con una pareja del mismo sexo, etcétera, pues ahora quiero tener el mismo modelo que tienen los heterosexuales, tener una familia, y por gusto, básicamente por moda. Pero también puede haber realidades en donde tú me dices, esos niños se hubieran quedado solos, así en Nigeria, a que estén con estos gays, en donde honestamente manifestaban real cuidado y cariño por los niños. Ahí te plantea ciertas cuestiones que tú dices, es que no se trata de cambiar lo que la iglesia dice al respecto, pero es que cada situación tiene unas circunstancias que pueden matizar la imputabilidad del pecado. Lo he puesto mucho con la cuestión del aborto. El aborto siempre será un pecado grave objetivamente, en cualquier situación. Haya sido que por pura afición las mujeres van y hacen eso, o sea que haya sido por violación, por lo que sea, estás atentando contra la vida de un ser humano inocente, ¿verdad? Y eso nunca es justificable, eso siempre será pecaminoso. Ahora, la imputabilidad de ese pecado, yo estoy convencido, al haber auxiliado a tantas mujeres con esta situación, de que recae más generalmente en el hombre que no las está apoyando al respecto, o inclusive que las está presionando para hacer eso. Recae más en la clínica esta abortista, recae más en el contexto que hasta en la misma mujer que está cometiendo eso. ¿Por qué? Porque para que haya pecado grave, la iglesia nos dice, tiene que haber materia grave, aquí hay materia grave, punto. Por eso siempre será pecado. Pero luego tiene que haber pleno conocimiento y pleno consentimiento. Cuando tú tratas a la inmensa mayoría de mujeres que terminan lamentablemente tomando esa decisión, te das cuenta que de pleno conocimiento y de pleno consentimiento tienen muy poco. ¿Quita la cuestión del pecado? No. Entonces es algo semejante a esta situación. Yo decía, o sea, yo sigo creyendo lo que la iglesia menciona, sigo afirmando que la adopción no es derecho ni de homosexuales ni de heterosexuales. El derecho son del niño a recuperar lo que perdió un padre y una madre. Pero esto no quita que ante esta relación, la imputabilidad que pueden tener esta pareja que ha adoptado estos niños, en circunstancias, por ejemplo, que en estos niños estuvieran mucho más vulnerables y que ellos los hayan rescatado, perdóname, no se puede juzgar igual que la pareja gay que simplemente por afición, por querer de alguna manera emular o imitar una familia heterosexual, pues vamos a adoptar hijos, ¿va? No da la misma. Entonces ahí es donde tú dices, pues sí, ciertamente hay que ver si lo que uno está corrigiendo en el prójimo es una viga o es una paja. La tendencia siempre será a creer que todo lo que uno corrige de los demás son vigas y lo que uno tiene que corregir de uno mismo es paja. Y hermanos, yo creo que ahí hay un contexto muy particular. Y luego, quizá por eso Dios permitió que no lo compartiera esta cuestión de esta pareja, porque ayer en la misa del miércoles de ceniza, bueno, la parroquia a la que fuimos estaba una parte cerrada como construcción, una cosa así, pero honestamente tenían una muy mala logística a la hora de ir a comulgar, etcétera. O sea, hacían que la gente pues chocara o sea, muy mala organización, honestamente. Pero entre una de las ministras de la Eucaristía estaba lo que presumo es una mujer, no sé si tú la viste, parecía un hombre y parecía inclusive que tenía como peluca, pero los rasgos eran muy masculinos. Digo, por eso pienso que era una mujer, porque ciertamente hay mujeres que tienen gestos más
masculinos, y Ajá. también hay hombres que tienen gestos que tú dices, ¿es hombre o es mujer, va? Sí, ya no se sabe. Entonces no se sabe, pero honestamente la complexión del cuerpo, Sí, el rostro, el tipo de cabello, la mandíbula. sí, o sea, Ya. todo ese tipo de cosas tú dices, "Uy, yo no sé si esta persona era un trans, ¿va?". Ujú. Y luego fue interesante porque pues tenía unas uñotas, este, no demasiado grandes, pero sí que no le permitían poner la ceniza. Entonces se empezó a poner la ceniza con el nudillo del dedo, ¿sí? Así, así. Pero se veía así tan, o sea, como que era nuevo, o sea, tan comprometido o comprometida, la que ya no sé. Este, ah, pero, y luego en la homilía, pues ves que el sacerdote menciona, por ejemplo, que ante el clima que hoy estamos pasando aquí en los Estados Unidos de xenofobia, de, de este tipo de patrioterismo, no patrioterismo que se ha generado, muy impulsado por el actual gobernante, ¿verdad? En donde prácticamente se desconfía, se descalifica al que es diferente, al extranjero, etcétera. Entonces, él hablaba de cómo en la escuela de la parroquia se les está enseñando los principios de la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Y cómo estamos llamados a la cuestión de la acogida, que no implica el hecho de aceptar o acoger lo que no está bien, Ujú. pero tú acogiendo a la otra persona, precisamente porque se sabe acogida, puede entrar en un proceso de discernimiento para poder él mismo o ella misma llegar a reconocer las áreas en las cuales todavía falta conversión, todavía falta purificación. Pero es muy difícil que una persona se deje purificar esas áreas por ti cuando tú rechazas a la persona por sí misma. O sea, ¿qué persona le gusta ser corregida por una persona que solamente se ha pasado criticándote, condenándote, excluyéndote? ¿Y cuántas veces uno ha recibido correcciones bien duras, bien fuertes, pero que uno hasta las agradece cuando vienen de personas que te han demostrado que te aman previamente? Entonces, eh, la verdad que no sé. Quiero pensar que era una mujer, etcétera, pero más de uno se hubiera escandalizado. Pero alcanzaba yo a percibir en esta señora, vamos a ponerlo, pues venía vestida como una mujer, esta señora, que supongamos que sea un trans, pero alcanzaba yo a percibir la recta intención de querer servir en la iglesia, ¿va? Ujú. Entonces, pero al mismo tiempo, pues evidentemente siempre se te cruza en la mente pues esos juicios temerarios y empezar a evaluar otras cuestiones que pueden ser de una legítima moral, pero que te saltas la dignidad del ser humano, que te saltas las probabilidades de pensar bien antes que pensar mal, no sé. Entonces, esto es un poquito que quería compartir. ¿Tú quieres decir alguna cosa de eso? Me hiciste recordar a una conversación que tuve con mi papá hace muchos años, de porque yo, Oh, perdón. ajá, Antes de, ahorita quise tu papá, esto también, fíjense, hasta solo viendo cómo a veces uno hasta puede pensar mal hasta porque no está entendiendo bien el mensaje. yeah. Porque mi esposa me conoció por primera vez, no físicamente fue en un retiro que yo di, pero Yeah. fue porque mi suegro ya me seguía en YouTube, ¿verdad? Y le pasó un video por una situación de conocidos de ellos, que estaba pues en esta situación de atracción al mismo sexo. Entonces pues él se la pasó a mi esposa, mi suegro, Ajá. y mi esposa me cuenta de que en principio, simplemente porque no captó muy bien, era el video en donde hablo con Fray Nelson, y entonces yo me pongo del lado de los argumentos, no porque piense eso de los argumentos, sino me puse del lado de los argumentos de alguien que está a favor de las relaciones de atracción al mismo sexo, no castas y todo ese tipo de cosas. Entonces, mi esposa creyó que yo era gay al inicio. Pero es que no estaba poniendo atención al principio. Pero por eso digo, o sea, Yeah, muchas veces estaba escuchando el video en el carro mientras manejaba. no solamente uno termina haciendo juicios temerarios de las personas
Y esto yo lo veo en los comentarios, hermanos. A veces uno llega, sobre todo si llegaran con un poquito más de menos revoluciones, ¿verdad? Vienen todos acelerados y empiezan a decir cosas que yo ya aclaré en el mismo video. Entonces te queda claro decir, y es lo que yo les respondo, o no viste el video completo o no tienes capacidad de comprender esto. Sí. Sea porque estabas distraído, sea lo que sea. Pero fíjense cómo es, a veces hasta los juicios que terminamos haciendo de respecto a las otras personas, no solamente son juicios temerarios porque ignoramos el interior de la persona, sino porque hasta está involucrada nuestra incapacidad de concentrarnos en lo que estamos percibiendo, en lo que estamos escuchando, en lo que estamos viendo. Y ya emitimos un juicio con una información modificada por culpa mía, porque la incapacidad mía... Sí, porque no sé todo el contexto. O sea... Bueno, pues fue justo esa alrededor de ese tiempo, fue la conversación que tuve con mi papá, porque tenía pues personas muy cercanas que tenían atracción al mismo sexo y quería informarme qué era qué postura tiene la iglesia, porque a mí se me hacía como imposible decirles que está mal o no decir, o no sabía qué hacer, la verdad. Y tuve una conversación al principio porque yo no tenía ningún problema. Si se querían casar, está bien. Y de hecho le dije a mi papá, pero es una solución. ¿Y qué? Y él se quedó como, ¿solución para qué? Y luego le dije, pues para los niños por los niños huérfanos. Se quedó como... ¿Qué ese es el...? Pero para mí fue como algo muy importante porque desde siempre, pues, a mí se me hacía como imposible pensar en que un niño no tenga papás. De hecho, cuando entré a la universidad, yo creo por ser la mayor y siempre estar con los niños, me chocó mucho eso y me involucré, empecé a trabajar en una guardería. Y pensar que hay una posibilidad de que fueran creados en una familia que los quiere, pues yo lo veía como una solución. No lo ideal, pero ya. Ya. Y yo creo que también es otra cosa que tenemos que hacer. O sea, aquellos que se puedan encender contra estas cuestiones, habría que preguntar, ¿tú qué haces respecto a darles precisamente una... Bueno, a ver, voy a ponerlo en diferentes niveles. Primero, ¿a cuántos has adoptado tú? Porque hay muchas familias, sobre todo conservadoras, que hablan de tener muchos hijos, y tienen hijos, pero propios. Conozco familias también muy conservadoras que son un ejemplo, porque no solamente han tenido muchos hijos biológicos, sino además han adoptado, ¿no? Que son un ejemplo. O sea, ahí uno se calla, podrás estar más o menos de acuerdo con su forma de ver, la fe, la liturgia y todo eso, pero en actos están poniendo un ejemplazo, ¿no? Pero muchos de los que más se encienden ni son generosos de tener hijos biológicos y mucho menos adoptar. Entonces, también esto nos tendremos que ver, ¿verdad? Luego, claro que están ciertas políticas, ciertas reglas que hacen muy difícil la adopción. Por una parte, entiendo, porque se tiene que tratar de cuidar que no haya tráfico de niños y todo este tipo de situaciones, Sí. pero muchas veces ponen unas reglas que tú dices, pues en pocas palabras, quieres que no adopte. Entonces uno tiene que también analizar esa cuestión a la hora de elegir políticos y senadores y legisladores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, sobran familias, pues heterosexuales, son parejas, un hombre y una mujer, que es lo que necesita, porque eso es lo que perdió un niño huérfano, que quisieran adoptar también. Y muchas veces los hacen muy difíciles los procesos de adopción. Entonces, también por esa parte, ok, listo, ok, vamos a quitarle a estos de IKEA, a estos gays, a esos niños afrodescendientes, etcétera. ¿Te los llevas tú? ¿Dónde los ponemos? Estaba escuchando un podcast de una religiosa que se encarga de ayudar a niñas y ella hablaba de esta cultura de la adopción que no existe, en este caso en México. Ella está en México. Voy a tratar de entrevistarla. Las experiencias que estaba contando de las niñas te parte el alma. Te parte el alma y tú dices, delante del abuso que han sufrido estas niñas,
versus que una pareja del mismo sexo adopte, aunque también no podemos mentir que hay un porcentaje interesante que de estas parejas terminan abusando muchas veces a los niños. Pero en parejas heterosexuales, Dios mío, o sea, las estadísticas que estaba dando de México, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, hermanos, ¿no? Creo que les vamos a dejar aquí porque estamos llegando aquí con el médico y está súper lleno el parking. Así que creo que vamos a tener que entregar las llaves. Sí. Para que ellos lo estacionen cuando ya. Bueno, los dejamos. Espero que les pueda haber ayudado esta cuestión. ¿Tú tienes que decir alguna cosa más? No, más una cosita que me recordó también a una niña que fue adoptada que convivió mucho con las hermanas y que decía, a mí mi mamá me dijo que yo no nací de su panza, yo nací de su corazón. Yeah. Y yo, ay, qué linda, como que sí se sentía muy acogida por sus papás, miren, por su mamá. creo que aquí. ¿Sí? ¿Ahí hay un parque? Ah, Sí. Ok, perfecto. Él va a salir, creo. Pero pues que nos deje entrar. ¿Pero cómo va a salir? Pues está bien, sí puede salir. Sí. No, ahí está. Thank you. ¿Se alcanza a salir? Sí. Ay, Thank you. qué amable. Bueno, los dejamos. Dios les bendiga.